¿Alguna vez has sentido que gastar dinero en ti mismo es casi un pecado? Que comprarte algo que deseas viene acompañado de un nudo en el estómago. Una voz interna que te dice: deberías ahorrar. Eso es un lujo. No te lo mereces. Quizás te pasa cuando quieres comprarte una ropa que te gusta, pero terminas devolviéndola. O cuando vas a un restaurante y sientes que deberías pedir lo más barato. O cuando alguien te regala algo y tu primera reacción es pensar: no deberían haber gastado en mí. Si te suena familiar, quédate hasta el final. Porque hoy vamos a desarmar esa culpa desde la raíz. No con consejos vacíos. Vamos a entender de dónde viene, cómo se instala en nuestro cuerpo. Y cómo se suelta. Y te voy a contar una historia. Una historia que cambió para siempre la forma en que un guerrero entendió su valor. Una historia que quizás, al escucharla, te devuelva algo que nunca debiste soltar. En las montañas de Kai, donde el viento arrastra niebla entre los pinos y los ríos bajan con fuerza desde las cumbres, vivía un joven samurái llamado Kenji. Kenji era rápido con la espada. Muy rápido. Los otros aprendices lo admiraban. Podía cortar una hoja en el aire, podía esquivar 3 ataques seguidos sin apartar la mirada. Pero Kenji cargaba con una herida invisible. Una herida que nadie veía, pero que pesaba más que cualquier armadura. Un día, en el mercado del pueblo, encontró una espada. No era la más cara, ni la más adornada. Pero algo en su hoja, en su equilibrio, en la forma en que la luz se reflejaba en el filo, le hizo sentir que esa espada era suya. La sostuvo. Encajaba en sus manos como si hubiera sido forjada para él. ¿Cuánto?, preguntó, con la voz más firme de lo que realmente se sentía. El vendedor, un anciano de ojos cansados pero manos hábiles, dijo un precio justo. Kenji tenía el dinero. Había ahorrado durante meses, comiendo menos, privándose de pequeños placeres, guardando cada moneda como si preparara una huida. Pero algo dentro de él se tensó. Una voz susurró: no la necesitas. ¿Para qué gastas? La que tienes aún sirve. ¿Quién te crees para darte ese lujo? Kenji sintió que las manos le sudaban. Devolvió la espada al puesto. Dijo algo como: lo pensaré. Aunque sabía que no volvería. Dio media vuelta y se fue, con las manos vacías y el pecho más pesado que si hubiera cargado una roca durante todo el camino a casa. Esa noche, en su habitación, no pudo dormir. No era la espada lo que le dolía. Era la certeza de que, sin importar cuánto entrenara, sin importar cuánto mejorara, sin importar cuántas batallas ganara, siempre habría una parte de él que se negaba a recibir. Se quedó mirando el techo de madera, escuchando el viento afuera. Y se preguntó: ¿por qué me cuesta tanto aceptar lo que quiero? No encontró respuesta. Lo que Kenji no sabía es que alguien lo había visto en el mercado. Alguien que, al otro día, lo esperaba en el jardín de rocas del templo. «Devolviste la espada», dijo una voz detrás de él. Sin prisa. Sin sorpresa. Kenji se giró. Era un anciano de túnica gris, de pie junto al rastrillo de grava, con las manos descansando sobre el mango como si no tuviera nada más importante que hacer en el mundo. ¿Cómo lo sabe?, preguntó Kenji. Porque la vi en tu rostro cuando la soltaste. Y porque la conozco. Esa espada que devuelves no es la única que has dejado ir, ¿verdad? Kenji no respondió. No hacía falta. El anciano comenzó a rastrillar la grava con movimientos lentos. Circulares. Como quien dibuja el mar en la arena. No devolviste la espada porque no pudieras pagarla, dijo sin mirarlo. Sino porque no crees que mereces algo solo para ti. ¿De dónde viene eso? Kenji sintió que esas palabras le atravesaban la armadura.
Nadie le había preguntado eso antes. Mi padre. Comenzó, y la frase se atascó en su garganta. Tragó saliva y continuó. Mi padre decía que el dinero era para sobrevivir, no para disfrutar. Que quien se consentía era un soberbio. Que el samurái debe vivir con lo justo. Que el deseo es enemigo del deber. El anciano no se detuvo. Sus manos seguían moviendo la grava en círculos concéntricos. Y ahora, dijo, esa voz es tuya. La repites sin darte cuenta. La usas contra ti mismo cada vez que intentas elegirte. Kenji apretó los puños. Pero si no me la creo. ¿No estaría traicionando a mi padre? ¿No estaría siendo desagradecido con lo que me enseñó? El anciano detuvo el rastrillo. Por primera vez, miró a Kenji directamente. La lealtad no es repetir cadenas. Es saber cuando una enseñanza te fortalece y cuando te encoge. Esa voz que te impide comprar una espada. ¿Te ha hecho mejor samurái? Kenji pensó en los años de incomodidad. En los objetos que deseaba y no se permitía. En la sensación de estar siempre pidiendo disculpas por existir. No, admitió. Me ha hecho más pequeño. Entonces no es sabiduría, dijo el anciano. Es herencia. La culpa al gastar en ti mismo no es tuya. La heredaste. Como una espada que te dieron antes de que supieras sostenerla. Y ahora, sin darte cuenta, la empuñas contra tu propio pecho cada vez que intentas elegirte. Kenji sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo se suelta algo que no elegí cargar? Preguntó, con la voz quebrada. El anciano sonrió con calma. Primero, entendiendo que no es tuyo. Segundo, permitiéndote lo pequeño. Esta noche, Kenji, vas a hacer algo. Vas a comprar algo solo para ti. Algo pequeño. No porque lo necesites. Porque quieres. Kenji frunció el ceño. Pero, sin justificarlo. Lo interrumpió el anciano, sin explicarlo. Sin negociarlo con tu mente. Solo date permiso. Esa tarde, Kenji volvió al mercado. No para comprar la espada, aún no. Caminó entre los puestos, sintiendo la incomodidad crecer en su pecho como una planta que se resiste a ser arrancada. Pasó frente a puestos de telas, de armaduras, de frutas. Cada vez que algo le llamaba la atención, la voz volvía. Eso no es necesario. Con lo que tienes basta. Pero también recordaba las palabras del anciano. Date permiso. Se detuvo frente a un pequeño taller de cerámica. Allí, entre cuencos y jarrones, vio una taza. Era de cerámica negra, imperfecta, con una grieta que recorría un lado. Pero la grieta no estaba vacía. Alguien la había rellenado con polvo de oro. Es la técnica kintsugi, dijo el artesano, que lo observaba desde atrás. Se repara lo roto con oro, porque las grietas son parte de la historia de la pieza. No se ocultan. Se honran. Kenji sostuvo la taza. Era hermosa. Y le recordó al anciano y a sus propias grietas que nunca había querido mirar. ¿Cuánto?, preguntó. La voz dentro de él se activó de inmediato. No la necesitas. Es solo un capricho. ¿Para qué gastas en esto? Pero esta vez, Kenji no obedeció. Pagó. Tomó la taza. Salió del mercado con las manos temblorosas y el corazón latiendo rápido. Esperó sentirse mal. Esperó el castigo. Esperó que la culpa lo aplastara como había hecho tantas veces antes. Pero no llegó. Solo una pequeña calidez en el pecho. Una grieta diminuta en el muro que él mismo había construido. Esa noche,
usó la taza para beber té. La luz de la vela bailaba sobre el oro de la grieta. Y por primera vez en años, se sintió entero. No por la taza, sino por haberse permitido elegirla. Al día siguiente, el anciano lo esperaba. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Extraño, admitió Kenji. Como si hubiera hecho algo prohibido, pero nada malo ocurrió. El anciano se levantó y tomó el rastrillo. Esa es la mentira que te enseñaron. Que darte algo es arrebatárselo a otro. Que tu prosperidad es una ofensa para quienes tienen menos. Pero mira este jardín. Señaló las piedras dispuestas en círculo. Cada una en su lugar. Cada piedra ocupa su espacio. Ninguna le quita lugar a la otra. Tú, también tienes un lugar, Kenji. Y cuando te niegas a ocuparlo. Cuando te niegas a recibir. El jardín no se equilibra. Solo queda un vacío donde deberías estar tú. Kenji miró las piedras. Por primera vez, entendió que su culpa no era generosidad. Era miedo. Miedo a ocupar espacio. Miedo a que le quitaran algo si él se daba algo. Miedo a que, si se permitía disfrutar, alguien sufriera por eso. El anciano escuchó en silencio y tras una pausa dijo: La verdadera generosidad, Kenji, no empieza cuando te vacías. Empieza cuando estás lleno. Un samurái con las manos vacías no puede proteger a nadie. Y una persona que se niega a sí misma no puede ofrecer nada sólido a los demás. Kenji se quedó en silencio, mirando cómo la grava formaba ondas perfectas bajo el rastrillo. ¿Cómo sé cuándo es generosidad y cuándo es miedo?, preguntó. Fíjate en cómo te sientes después, respondió el anciano. Si das y sientes paz, es generosidad. Si das y sientes que te has perdido, es miedo. Si te permites y sientes culpa, es herencia. Si te permites y sientes alivio, es sanación. Semanas después, Kenji volvió al puesto del mercado. La espada seguía allí, apoyada en el mismo lugar, como si lo hubiera estado esperando. Esta vez, no dudó. La tomó con firmeza. Sintió el equilibrio en su mano. La promesa de filo en su hoja. Me la llevo, dijo al vendedor. Pagó sin regatear, sin justificar. Envolvió la espada en un paño de seda y salió a la luz del sol. La culpa quiso asomar de nuevo. Pero esta vez, Kenji la enfrentó con una pregunta que el anciano le había enseñado. ¿A quién le hago daño al tener esto? La respuesta fue clara. A nadie. No había nadie esperando en la sombra para cobrarle ese gesto. La voz de su padre. El eco de la escasez. Era solo eso. Un eco. Una voz que ya no tenía poder si él decidía no obedecerla. Esa noche, desenvainó la espada. La luz de la luna corría por la hoja como un río de plata. La sostuvo en alto, sintiendo el peso. La historia. La belleza. No era solo un arma. Era un símbolo. Puedo tener. Puedo elegir. Puedo ocupar mi lugar. Y en ese momento, algo que había estado agarrotado en su pecho se aflojó. Como si la espada no hubiera entrado en su mano, sino en su alma. Kenji entrenó con la espada. Pero también empezó a notar algo curioso. Cuando dejó de negarse lo pequeño, su energía cambió. Ya no llegaba agotado a los entrenamientos. Atendía a sus compañeros con menos impaciencia, más presencia. Incluso su bolsa de monedas, que antes apretaba con desconfianza como si fuera a escaparse. Ahora la sentía como una herramienta, no como una amenaza. Una tarde, mientras compartían té en el jardín, Kenji le contó esto al anciano. Es curioso, dijo.
Pensé que si empezaba a gastar en mí, me volvería egoísta. Pero me siento más generoso que antes. El anciano asintió. El dinero no es bueno ni malo. Es energía. Si te niegas a recibir, te niegas a fluir. Y cuando no fluye hacia ti, no tienes nada que dar a los demás. La culpa que sentías al gastar en ti mismo era un freno. No te hacía más generoso. Te hacía más pobre. Pobre de espíritu. Pobre de presencia. Pobre de paz. Kenji sonrió. Entonces, ¿la mejor forma de ayudar a los demás es dejar de estorbarme a mí mismo? Exacto, dijo el anciano. Una espada sin filo no corta. Un samurái que no se cuida, no protege. Y una persona que no se permite recibir, no tiene nada que ofrecer. La culpa te enseñó a encogerte. Ahora te toca aprender a expandirte. Una noche, Kenji preparó té en su taza de cerámica negra. Observó las grietas doradas, brillando con la luz de la vela. Y entonces lo entendió. Él, también era Kintsugi. Cargaba grietas. El padre que le enseñó a no merecer. El miedo a sobrar. La culpa que le enseñaron como si fuera virtud. Pero esas grietas también eran parte de su historia. Y en lugar de ocultarlas, podía sellarlas con oro. Convertir la herida en parte de su belleza. Esa noche, escribió en un pergamino 3 frases. Las escribió despacio, con pincel, sintiendo cada trazo. Me permito recibir. Me permito ocupar mi lugar. Me permito gastar en mí sin explicación. No era soberbia. Era reparación. Era la primera vez que se miraba a sí mismo y se reconocía digno de cuidado. Colgó el pergamino en la pared de su habitación. Y cada vez que la culpa intentaba regresar, lo leía en voz alta. Al principio, las palabras sonaban falsas. Pero con los días, fueron encontrando su verdad. Con el tiempo, Kenji se convirtió en un maestro respetado. No solo por su destreza con la espada, sino por su presencia. Cuando los jóvenes samuráis le preguntaban cómo había logrado esa calma, él les contaba la historia de la espada, la taza, el jardín. Y solía compartir preguntas. Si sientes culpa al recibir, al gastar en ti, al ocupar espacio, pregúntate, ¿de quién es esa voz? Si no es tuya, devuélvela. No es generosidad negarte lo que necesitas. Es supervivencia darte lo que mereces. Algunos lo miraban sin entender. Creían que la disciplina era solo fuerza. Solo renuncia. Los que sí entendían, empezaban a soltar. Kenji murió en paz. Años después. Bajo un cerezo en flor. Junto a él. Una espada que alguna vez le pareció un lujo y una taza de grietas doradas. No dejó grandes riquezas. Dejó una enseñanza. No necesitas ganarte el derecho de recibir. Naciste con él. Ahora te toca a ti. En los comentarios, escribe algo que te permitirías comprar o recibir sin justificar. Algo pequeño. Algo solo para ti. No hace falta que sea una espada. Puede ser un café en tu lugar favorito. Un libro que te gustaría tener. Una tarde de autocuidado. Una comida que no prepares tú. No lo conviertas en una hazaña. Hazlo como un gesto de reparación y de amor propio. Porque cada vez que te permites recibir, estás rompiendo un ciclo que no empezó contigo. Y estás demostrándote que sí, que mereces ocupar tu lugar. Si esta historia resonó contigo, suscríbete. Porque este canal existe para recordarte que tu valor no está en lo que tienes, sino en lo que eres. Y lo que eres, merece ser cuidado. Nos vemos en el próximo video. Mientras tanto, bebe tu té en tu taza dorada. Y recuerda, la culpa no te hace más bueno.
te hace más pequeño. Suéltala. Ocupa tu lugar.